lo dijo en la primera hora. Muy bien, hacemos contacto a las 7:43 con Javier Rodríguez Sandoval. Él es PhD, candidato a PhD en Sociología por la Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos. Analista de opinión pública y comportamiento electoral y autor del newsletter La Parte Honda. Varias veces hemos entrevistado a Javier y será interesante conversar con él para leer los resultados. ¿Cómo le va, Javier? Bienvenido. Junto a mi compañera Andrea Orbe le saluda Fabricio Vela. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Andrea. Mucho gusto y buenos días a la audiencia también. Muchas gracias por la invitación. Gracias. A ver, quiero empezar primero por un artículo que usted publicó en GK el 30 de enero. Noboa no estaría cerca de ganar en primera vuelta. Resulta que finalmente esto ocurrió. Cuando había encuestas que posicionaron el relato de que el presidente, todo apuntaba que estaba allanado el camino para que gane en primera vuelta la elección. Usted adelantó 2 semanas antes de las elecciones que Noboa no estaría cerca de ganar en primera vuelta, lo cual finalmente ocurrió. ¿Qué le invitó a usted a reflexionar sobre eso y hacer ese vaticinio, Javier? Un par de precisiones. El artículo en realidad era, gracias por citarlo, pero el artículo en realidad era una respuesta y era una crítica a las especulaciones que se habían generado a partir de la encuesta más popular, digamos, que consumimos en la población, que es la encuesta de Comunicaliza. Como paréntesis, hay que ser justos y hay que decir que el mismo director de Comunicaliza, Barlo Marchante, en sus entrevistas era bastante claro en decir que, según sus números, tampoco habría necesariamente posibilidad de una victoria en primera vuelta. Después de eso, hubo interpretaciones de diferente tipo, específicamente por la conversión que se hacía de votos totales a votos válidos. En votos válidos o sobre votos válidos, como le llamaba Comunicaliza, Noboa aparentemente estaba como cerca de cruzar el umbral del 50% porque estaba como un 47%. El artículo era una crítica a eso porque la conversión estaba en realidad mal hecha, no se compadecía con la realidad, así no es como funcionan las conversiones de votos totales, que es lo que miden las encuestas, a votos válidos, que son el porcentaje oficial que finalmente cuenta. Entonces el artículo era en realidad una crítica a eso, diciendo específicamente que con esos números, a ese momento por lo menos, si es que vamos a creer esas encuestas, con esas cifras no habría posibilidad de victoria en primera vuelta hasta el momento en el que se cerró el plazo cuando las encuestas podían circular públicamente. Correcto, esa parte me parecía importante por esta narrativa que se posicionó. Ahora, ¿qué pasó anteayer? Usted ayer publicó, parafraseando esta comedia tan chévere de qué pasó ayer. Ayer publicó un artículo con ese título. Yo le pregunto hoy, ¿qué pasó anteayer? ¿Cómo lee el resultado, Javier? Sí, era un juego de palabras en realidad, porque esa siempre es una pregunta que vale la pena responder, ¿no es cierto? El día siguiente de las elecciones, o sea, ¿cuáles son las sorpresas? ¿Quiénes son los sorprendidos, sobre todo? Y finalmente, ¿qué pasó ayer? Lo primero que hay que apuntar es el análisis que siempre hacemos, ¿no es cierto? O sea, las características estructurales de la elección apuntan a que fue una elección absolutamente inusual, completamente atípica. ¿Por qué? Porque 2 candidatos básicamente empataron al 44% cada uno, es decir, acapararon el casi 90% de la votación. 2 candidatos, de además 16 candidatos. Eso es una distribución, es una estructura de la votación, o sea, la forma como se distribuyen los votos es algo absolutamente atípico que no tiene ningún precedente histórico. El precedente, como más cercano, lo más parecido sería las elecciones de 2013, por ejemplo, cuando Rafael Correa ganó con 57%, Guillermo Lasso 21%, Luis Gutiérrez con 7%. O sea, lo que más se parece a acaparar votos de los primeros 3 lugares sería eso, pero en este caso los 2 primeros lugares casi como que se llevaron todo el voto. Entonces, eso me parece a mí que corrobora la hipótesis que varias personas proponían antes de la elección, que decían, y esto es clave, los electores van a enfrentar esta primera vuelta del 2025 con las mismas preferencias, las mismas actitudes, van a votar igual, en el fondo, que votaron en la segunda vuelta de 2023. Cuando solamente había 2 candidatos, Luisa González y Daniel Noboa. Entonces, en este caso, me parece que esa hipótesis que tenían algunas personas fue corroborada. Y a partir de eso, me parece que hay que leer todos los resultados. Ese es el marco analítico que me parece a mí, otra vez, adecuado para interpretar los resultados que efectivamente vimos. ¿Cómo podría entonces venir la segunda vuelta en ese contexto, digamos, con esta continuación de lo que vimos en 2023? Se ha corroborado entonces de esta hipótesis. ¿Cómo se visualiza la segunda vuelta? ¿Casi similar?
No, en este caso la segunda vuelta del 2025 no va a ser un reprise de la segunda vuelta del 2023. En el 2023, cuando terminó la primera vuelta, después de haber visto la distribución de los votos, igual el ejercicio que hacemos siempre, o sea, después de haber visto como la distribución de los votos, había como gente que hacía como el cálculo rápido, el cálculo que decimos del cálculo rápido de servilleta, o sea, la matemática de sumar más o menos cuáles serían los votos con los que Noboa podría contar por ser votos de inclinación anticorreísta, votos que votarían por cualquier opción, no importa que sea Noboa, que sea cualquier otro candidato, votos que no le pertenecían a Noboa, pero que votarían por él simplemente para evitar el regreso del correísmo. Y haciendo ese cálculo parecía más o menos como sensato estimar que Noboa iba a ganar cómodamente la segunda vuelta tal como pasó. Este año ese no es el caso. De hecho, después de haber visto los resultados, y quiero ser cuidadoso con las palabras porque siempre hay que diferenciar cuando uno hace una predicción versus un análisis como descriptivo. Después de haber visto los resultados, parecería en realidad que los caminos para ganar a la segunda vuelta se le achicaron al presidente Daniel Noboa. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué se refiere a que esos caminos se achicaron? Porque, a ver, uno revisa, hay una distancia de apenas 0.2% entre los dos, efectivamente entre los dos están casi al 90%, hay muy poco margen para pescar votos. Usted, y le pregunto, ¿lo sostiene tal vez por la votación de Leonidas Issa y de Pachacuti, que podría convertirse en el gran elector? Esos más de 500,000 votos, ese 5.3% podría ser el gran elector, Javier. Vamos por partes, vamos despacio. O sea, si es que vamos a aceptar que el marco analítico, ¿no es cierto?, para entender estas elecciones es que los votantes votaron en esta primera vuelta, y que, igual que votaron en la segunda vuelta del 2023, entonces la comparación más informativa no son los números, el crecimiento absoluto de los números. O sea, no es suficiente con decir que Luisa González subió del 34% al 44%, o Daniel Noboa subió del 23% al 44%. Eso es interesante, pero no es decidor. O sea, es informativo, pero no es decidor. Lo interesante está en los detalles, como siempre. Entonces, ahora sí comparemos como detalles. Comparemos votación, por ejemplo, segunda vuelta, donde ya todos los dos candidatos en la segunda vuelta absorben todos los votos de los otros terceros candidatos que votaron por cualquier otro candidato, pero en la segunda vuelta tienen que decantarse por uno, otro o el voto nulo. Y fijémonos, por ejemplo, en los territorios más fuertes de votación más fuerte de Daniel Noboa, tal como los hemos observado en las últimas dos elecciones. Entonces voy a coger el caso emblemático, Tungurahua. En la segunda vuelta del 2023, Daniel Noboa sacó 75% de la votación en Tungurahua. El domingo sacó 61% de la votación en Tungurahua. Leonidas Issa en esa provincia sacó 7%. Si es que los dos primeros lugares están ya acaparando el 90% de los votos, ¿de dónde va a exprimir votos adicionales Daniel Noboa? Es decir, todos los votos de los otros candidatos ya fueron absorbidos, ya se absorbieron por un reprise de la segunda vuelta. Correcto. Entonces, ¿de dónde va a exprimir Daniel Noboa los votos que le faltan para llegar del 61 al 75? Con el agravante, además, de que en ese margen, esa brecha, estarían los votos, además, que fueron a Leonidas Issa, un 7% más o menos. En donde la expectativa razonable, como paréntesis, yo jamás digo, como este candidato es de izquierda, los votos van a ir a Luisa González, como este candidato es de derecha y es anticorreísta, van a ir a Daniel Noboa. He escrito muchas cosas, me he pronunciado como muchas veces diciendo que esos análisis fáciles son incorrectos. Pero lo que sí creo que es más sensato decir es que la expectativa razonable y como tendencia general es que la mayoría de los votos que fueron a Leonidas Issa van a ir a Luisa González o se van a convertir en votos nulos. La expectativa razonable es que la menor porción de los votos de Leonidas Issa van a ir a Daniel Noboa. Y ahí hay variación. Podemos hablar de los detalles porque el comportamiento electoral del electorado en la Sierra Centro y en el Oriente, por ejemplo, es un poco diferente comparado con la costa o con Pichincha. Javier, ahí justamente quedémonos en ese ejemplo de Tungurahua. Voy a repetir un poco las cifras que usted nos ha dado solo para clarificarlas. En la segunda vuelta del 2023, usted nos dice que Daniel Noboa saca el 75% y esta vez el 61%. Es así, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué entonces este restante, digamos, del 61 al 75% no podría ser captado nuevamente por Daniel Noboa? ¿Qué le hace pensar que no podría captarse ese porcentaje, digamos, esa brecha que tuvo en el 2023 con la que ahora tiene en el 2025? Y le digo esto porque ayer conversábamos también con analistas políticos, ellos nos decían, tanto Daniel Noboa como Luisa González se podrían robar votos porque hay un voto
no sé si la palabra precisa es este voto blando, ¿verdad? En el que se podrían ambos robar votos. ¿Por qué en Tungurahua, por ejemplo, entonces no podría haber si se quiere, robo de votos para llegar a ese 75% que sí llegó en 2023? Gracias por la pregunta, Andrea, pero en ese caso estamos hablando de dos argumentos diferentes. Entonces, para ordenar la conversación, separemos los dos argumentos. En el primer lugar, ¿por qué habría poco espacio? ¿Por qué los dos candidatos, no solamente Noboa, por qué los dos candidatos tienen menos espacio para crecer? Porque los dos ya acapararon el 90% de los votos en general. Esto varía en cada provincia, pero está más o menos alrededor del 90% de los votos. Supongamos, o sea, solamente para entender el primer argumento, la primera parte del argumento. Suponiendo que igual hubiera, supongamos que hubiera habido un empate, por ejemplo, entre los primeros dos, pero no 44-44, sino, por ejemplo, como 30-30, ¿no? Entre los dos acaparaban el 60% de la votación. Por lo tanto, había 40% en disputa. Sí. 40% que fue a terceros candidatos, a los otros 14 en este caso. O sea, en ese caso, yo estaría como mucho más inclinado a creer que hay bastante espacio para crecer, que las campañas pueden como reinventarse, que pueden apelar a los votos más anticorreístas, que pueden apelar a los votos correístas pero más blandos, etcétera, porque hay 40 votos en disputa. El pastel electoral tiene 40 votos que todavía no han decidido su voto. Coso, si me permite interrumpirle, si comparo, por ejemplo, con 2021, en donde el 88% de la votación se distribuyó en 4 candidaturas, Andrés Arauz, Guillermo Lasso, Yacu Pérez y Javier Herbas, ¿podría aplicarse este ejemplo que usted señala? Pero ahí estamos hablando de una cosa totalmente diferente, porque ahí estamos hablando de que hubo 4 candidatos o 5 candidatos que ocuparon como los primeros lugares. Pero ahí, por ejemplo, digamos, había más margen para un reparto del pastel. Por eso hacía la referencia. Correcto, exactamente. O sea, en ese punto estábamos hablando de cómo se iban a repartir los votos de Yacu Pérez. Los votos nulos que fueron a Yacu Pérez en la primera vuelta se convirtieron en votos nulos, fueron finalmente los determinantes que le dieron la victoria a Guillermo Lasso, por ejemplo. Habría espacio para preguntarse a dónde iban a ir los votos de Javier Herbas. O sea, pero sin ir al 2021, en el 2023. Luisa González 34, Daniel Noboa 23 o 24, Fernando Villavicencio, Cristian Zurita 16, Jan Topic 14, Otto Sonnenholzner 7, Yacu Pérez 5, me parece, si no me traiciona la memoria. Pero entonces estamos hablando de una distribución que se ve completamente diferente. Yeah. Entonces, es que los primeros 2 lugares hubieran acaparado menos de la porción del pastel electoral, si es que hubieran acaparado menos de esa porción y hubiera más votos en disputa para la segunda vuelta, entonces yo estaría mucho más inclinado a creer cualquiera de las otras explicaciones que ahora yo también veo circulando entre los analistas políticos. Pero los primeros 2 votos acapararon el 90%. El 90%. Hay 10 votos. 10% de los votos que quedan en disputa. Y de esos 10, sabemos que 3 fueron a Andrea González y podemos, o sea, suponer, hacer hipótesis de dónde van esos votos, y 5 fueron a Leonidas Diza, en donde también podemos hacer como proyecciones de a dónde van a ir esos votos. No es fácil, no estoy diciendo que todo Isa va a ir a Luisa González. Tampoco estoy diciendo que toda Andrea González va a ir a Daniel Noboa. Por cierto, escribí un artículo al respecto hace 3 semanas. Ahora, volvamos. La segunda parte del argumento de Andrea, me parece que eso es contraintuitivo, sin embargo tiene razón, y perdonen por la autopropaganda descarada, pero hubo un artículo que salió publicado el 18 de diciembre del 2024, en donde, como siempre, fue recibido, o sea, con crítica por algunos sectores porque era un poco contraintuitivo, en donde decía, parte del electorado no está polarizado entre Daniel Noboa y Luisa González, entre el correísmo y Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque hay un segmento, cuando uno hace el análisis fino, tuvimos oportunidad de conversar esto en este mismo programa por gentileza de la invitación de Fabricio, tuvimos chance de conversar que había un segmento del electorado cuyas preferencias están correlacionadas al punto al que pueden votar de manera intercambiable tanto por la opción correísta o Daniel Noboa. O sea, las razones para por qué de eso se puede especular, o sea, son, digamos, como que escapan un poco los márgenes de esa conversación. Qué sé yo, los 2 candidatos tienen como ribetes autoritarios, los primeros 14 meses de Daniel Noboa en términos de relación del presidente con las instituciones democráticas son bastante parecidos en realidad a los primeros 14 meses de Rafael Correa en términos de sus relaciones con las otras instituciones democráticas, el respeto por la ley, el respeto por la libertad de expresión, el respeto por los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero eso, o sea, eso es ya interpretación de cada uno y yo ciertamente tengo una opinión al respecto. Pero en pasando al limpio, lo que tenemos es que efectivamente hay un comportamiento, hay una intersección de los votos, hay un segmento en donde hay una intersección de las preferencias, en donde hay votantes que pueden votar o bien por el uno o bien por el otro. Entonces,
redondeemos para terminar esta parte del segundo argumento, que es diferente, para decir que, aunque suene contraintuitivo, efectivamente es posible, y este era uno de los caminos que iba a mencionar para ganar, para Daniel Noboa en este caso, efectivamente, o sea, habría la posibilidad de que Daniel Noboa le arranque algunos votos a Luisa González, efectivamente, camino a la segunda vuelta. Sobre todo en Tungurahua, digamos que tiene este histórico de haber votado, digamos, en 2023 en este 75% por Daniel Noboa, ¿verdad? Los ejemplos, o sea, el análisis ahí que más ilumina estas cosas es el análisis de la comparación entre dos candidatos en las elecciones anteriores. Entonces, las provincias donde por excelencia ocurre esto, ocurre el hecho de que hay como un electorado que podría votar o por el uno o por el otro, ocurren por excelencia en Pichincha y en Tungurahua. Parte en Azuay, a diferencia de, por ejemplo, parte en Guayas, a diferencia de, por ejemplo, Manabí. Es un ejemplo, en cambio, donde los dos electorados son completamente opuestos. Ahí parecería que todo el mundo que vota por Daniel Noboa jamás votaría por Luisa González y viceversa. En Manabí. Muy bien. Javier, respecto, digamos, de las provincias en donde logran también más votos, justamente el día de hoy estábamos leyendo una en donde Daniel Noboa ahora mismo gana en 14 provincias, Luisa González en 10. Y claro, eso también hay una diferencia con la del 2023. Para Daniel Noboa mejora esta situación y quiero preguntarle eso precisamente. ¿Mejora realmente el panorama diciendo que en 2023 tuvo solo 7 provincias y en el caso de Luisa González más bien fue al contrario, ¿verdad? Tuvo, me parece que Luisa González tuvo en 17 provincias en 2023 y ahora solo consigue ganar en 10 provincias. ¿Realmente esto puede indicar un escenario favorable o no para ambos candidatos? No. Y yo también he escuchado esa visión de parte de quien quiere interpretar como un poco generosamente, por ejemplo, los números de Daniel Noboa. También ocurre lo mismo del otro lado de Luisa González. Y me parece que más bien esos son temas de gimnasia retórica, más bien para leer los números y para buscar como corroboración del argumento en los números que hay. Otra vez, porque desde el punto de vista simplemente frío y objetivo del análisis estadístico, si se quiere, entre comillas, de los números, esta elección es una elección atípica en donde la comparación de los números absolutos, no cabe. O sea, simplemente ver el número de cómo sube el uno y cómo sube el otro, me parece en realidad como poco informativa. Si es que los dos candidatos ocuparon el 90% de la votación, la primera subió de 34 que sacó en 23 a 44 y el otro sacó de 23 a 44, o sea, obviamente van a ganar los dos más votos en todos los lugares. Claro, para no irnos tan lejos, ¿no? Y solamente una precisión, es en 14 provincias que ganó Luisa González en 2023, Daniel Noboa en 6 y Cristian Zurita con 4. O sea, ahora es el panorama, totalmente de acuerdo con lo que dice Javier, completamente distinto. O sea, esta primera vuelta es inédita. Si comparamos con cualquier otra elección de primera vuelta, es absolutamente inédita y la lectura es completamente distinta. Ahora, Javier, ayer conversaba con Santiago Basabe en la tarde en mi programa digital vespertino y Santiago, por ejemplo, decía algo. Esta elección generó la ratificación del voto duro que tiene el correísmo. O sea, y él tiene una tesis que yo se la comparto a usted y la audiencia. Él dice, el correísmo ratificó su voto duro, pero no es que ha recuperado un mayor músculo, incluso superando la votación del 2017 cuando Lenín Moreno alcanzó el 39%. Lo que cree Santiago Basabe es que el porcentaje adicional, es decir, ese 10% adicional, si comparamos con las dos últimas elecciones que saca Revolución Ciudadana, tiene que ver con un desencanto con el gobierno de Noboa. Gente que tal vez es anticorreísta pero blanda y que terminó votando por Luisa González. ¿Cómo ve usted esta lectura? He tenido oportunidad de conversar con Santiago también al respecto, y lo más importante de él, de su visión, me parece que él siempre cuestiona siquiera cuál es la definición de voto duro. O sea, cuando decimos el voto duro de tal cual candidato, ¿cómo qué nos referimos? Me parece que eso es acertado. Con respecto a esta interpretación en específico, yo vuelvo, o sea, al marco con el que estamos leyendo estas elecciones, que insisto, es una elección atípica en donde parece ser que los votantes efectivamente votaron como si fuera una segunda vuelta, porque así lo muestran las cifras, así lo muestran los resultados al final, ¿no es cierto? Si es que eso es lo que estamos aceptando, por lo tanto, eso también significa que en ese 44% de Luisa González y en ese 44% de Daniel Noboa, ya están presupuestados los votos duros, orgánicos, naturales, como quieran que les queramos llamar,
Pero además los votos blandos, no sólidos, prestados, como quiera que les queramos llamar, que son los votos que por cualquier razón votaron por ese candidato, para evitar que gane el otro, y viceversa, porque están hartos de la falta de gestión del gobierno, porque se acuerdan de los niños de las Malvinas, o porque se acuerdan de los apagones de 14 horas, por cualquier razón. Pero en este caso me parece que con apenas como los números que acabamos de observar, o sea, no tenemos como evidencia necesariamente para afirmar ni en favor ni en contra. Sería como, o sea, científicamente sería como una hipótesis que no podríamos falsear en realidad. Muy diferentes del escenario, por ejemplo, cuando veíamos que la votación en las seccionales del 2023, a pesar de todas las victorias en las seccionales de las prefecturas, de las alcaldías de la Revolución Ciudadana, la votación en sí misma no había aumentado mayormente con respecto a la votación alcanzada por Andrés Arauz en el 2021, aceptando que no se puede comparar elecciones presidenciales con elecciones seccionales. Cuando uno hace el análisis del músculo electoral, uno no ve eso, uno ve otras cosas, se fija, tiene como otras consideraciones. O sea, ese sí era un caso en donde el músculo electoral no había aumentado, al contrario de lo que las victorias le podían hacer a uno creer. Y eso, por cierto, los que dijimos eso, también dijimos que camino a las elecciones anticipadas presidenciales del 2023, la Revolución Ciudadana no empezaba necesariamente en un lugar como más fuerte. ¿Cuánto sacó Luisa González? Casi 34, un poco más del 33%, compitiendo entre 16 candidatos. ¿Cuánto sacó Andrés Arauz en el 2021 compitiendo contra apenas 8 candidatos? No, al revés, perdón. Luisa González compitió. Luisa González contra 8 candidatos sacó un poco menos del 34%. Así es. ¿Cuánto sacó Andrés Arauz compitiendo contra 16 candidatos? Un poco menos del 33%. Sacaron básicamente la misma votación cuando la expectativa habría sido que por lo menos González saque un poco más. El músculo no había crecido. Y lo último, Javier, le envío un abrazo a Daniela Alejandra que publica lo siguiente. Lo que básicamente está diciendo el entrevistado, refiriéndose a Javier, es que en la segunda vuelta, 1, muchos votarán por el nulo. 2, el resultado será con la mínima diferencia, es decir, voto a voto. 3, el control del CNE será primordial. 4, ¿cómo será el control electoral? ¿Qué le parece a usted estas reflexiones para cerrar, Javier? Alguien con quien conversaba anoche decía que este es el país del árbitro vendido. O sea, pase lo que pase, siempre queremos que el árbitro está vendido, siempre queremos que fraude. Creo que el control electoral es muy importante. De lo que vimos en la primera vuelta, en realidad no ha habido razones para pensar que el control electoral, o que ha habido como cosas raras o oscuras, en realidad no sé, no trabajo en el CNE, entonces no lo puedo afirmar, no puedo defender además de nadie. Simplemente quiero como expresar que estoy de acuerdo con la persona que cordialmente nos manda el comentario. Sí, efectivamente, esto se va a definir como voto a voto porque el margen es tan pequeño. Otra vez, porque el margen para crecer para los dos candidatos es extremadamente estrecho. Bien. Correcto. Javier Rodríguez, gracias por el tiempo, por esta interesantísima charla. Gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes, un buen día. Gracias a Javier Rodríguez que ha estado con nosotros, generando sus aportes para la discusión sobre el resultado electoral, esta lectura que justamente nos ha brindado. Él es analista de opinión pública y comportamiento electoral, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.